Tengo en mis manos un libro que tiene mucho color y de pronto una franja oscura, como si hubiera una oscuridad que tenemos que atravesar en la vida. Se llama Poncho Fue. Poncho Fue. Sí. Su autora es Sole Otero, que es historietista, es ilustradora infantil, es diseñadora textil también, eso fue también lo que estudió. Formó parte del colectivo latinoamericano Historietas Reales, del colectivo internacional Chick on Comics, digo, para ir ubicándola quienes no la conozcan. Es autora de numerosos libros. En este programa hablamos de su novela gráfica Intensa, hace un tiempo con Andrés Valenzuela, con nuestro columnista de cómics, y hoy vamos a conversar con ella sobre esta novela gráfica que editó hace poco en la Argentina, Hotel de las Ideas, que es Poncho Fue. Sole, ¿cómo te va? Werner Pertot te saluda y todo el equipo de Cosa Ñoña. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Espero que se escuche bien. Se escucha perfecto, se escucha perfecto. A ver, empezamos por este libro porque es el que se editó ahora y que está más a la mano. Después por ahí hablamos de otras de tus obras. Pero en el caso de Poncho Fue cuando empezaste, ¿con qué idea lo empezaste? ¿Con qué historia te proponías contar? Bueno, Poncho Fue en realidad está en una reedición ahora. Claro. O sea, es mi primer libro largo. Salió en el 2017, si no me equivoco. Sí, 2017. Y lo empecé a dibujar en el 2014. O sea, ahora por suerte, después de estar un tiempo largo agotado, se volvió a imprimir. Y lo empecé a dibujar en el 2014, apenas salí de una relación que había sido, la verdad, muy, muy traumática, que me dejó muy mal. Y fue como mi manera un poco de curarme de esa relación. Quedé como muy necesitada de contar qué era lo que me había pasado y de tratar de entenderlo, como de darme una explicación a mí misma de qué había pasado en esa relación. Y nada, salió ese libro, que bueno, que no salió tan rápido, me llevó unos cuantos años hacerlo y la verdad es que fue un trabajo bastante difícil de realizar, pero bueno, ahí quedó y esa es un poco la historia de Poncho. Claro, o sea que tiene como una parte un poco catárquica, pero también tiene una parte como más universal, que es como contar, no sé, digo, por decir algo, como es una relación de pareja tóxica, podríamos decir. Sí, es como un poco ahí que está difícil de definir entre una pareja tóxica y una relación abusiva. Claro, a mí me cuesta también, por eso tiré la pregunta. Sí. Y yo misma tengo como mis vaivenes entre si es una cosa o la otra, porque no todo en el mundo está tan definido y tiene el nombre tan claro, pero bueno, yo la viví como una relación abusiva, a mí me dejó muy mal como si fuera una relación abusiva, pero también es como un poco el libro está intentando explicar qué parte tiene el personaje de Lucía, que es como el personaje que sería mi alter ego, en entrar en esta mecánica de la relación abusiva o tóxica. Claro. Sí. Sí, de hecho, a mí lo que me pasó una cosa muy llamativa, que es que lo empecé a leer diciendo, bueno, lo empiezo a leer, tengo una semana para leerlo antes de la entrevista, así que lo leo tranquilo, y me empecé a enganchar con la historia, y se me cortó la luz, y terminé a las 2 de la mañana con una luz de emergencia leyendo esta novela y casi gritándole a la protagonista, ¡date cuenta! Amiga, date cuenta, faltó. Claro, me agarraba como una sensación así en el caso. Digo, por eso que también es como bastante universal, por más que tomes material, digamos, de tu vida, realmente es como que... Y esa es otra pregunta que te quería hacer, si vos pensás que esto de alguna manera puede ayudar a alguien que esté en una relación de este tipo, con las violencias que se ocurren en esta relación, o no lo pensás tanto con ese efecto, digamos, cuando escribís una novela gráfica, una historieta como esta. La verdad es que me ha pasado de recibir desde que salió hasta ahora un montón de mails y de mensajes de gente a la que le ha ayudado el libro. O sea, yo en el momento en el que lo estaba haciendo, honestamente creo que estaba pensando más en curarme a mí que en ayudar a otra persona, pero es como súper satisfactorio y me hace sentir muy bien porque la verdad es que lo paría el libro. Fue bastante difícil hacerlo. Y es como que es súper, súper cálido y, no sé, gratificante haber pasado por todo eso y sentir que ha ayudado a gente que, no sé, muchos mensajes diferentes, como de gente que ya salió de la relación y está intentando entenderla, a gente que está en la relación en el punto de estar en el lugar de la persona un poco más abusiva y darse cuenta de cosas, que esos son los mensajes que más me emocionan un poco. Claro.
Y después, por supuesto, un montón de gente que se ha dado cuenta de que nada, de que tenía que salir de la situación en la que estaba con el libro, que también me parece como súper, súper genial. Pero bueno, sí, evidentemente hay un montón de cosas que están compartidas con otras relaciones. Pero creo que desde siempre que hago historietas, siempre me encontré un poco con lo mismo, que cuanto más honesta soy con las cosas que me pasan a mí, siempre termino encontrando un montón de gente a la que le pasa algo parecido. Mirá, acá uno de nuestros oyentes, Luke, dice, acá uno que logró visibilizar la violencia de la que era víctima con Poncho fue, ¿no? Tenemos ahí uno que ya te leyó y algo le pasó con esto. Una cosa que me interesa, y salgo un poco de esta obra, aunque seguramente vamos a seguir hablando, es cómo pensás los personajes masculinos en tus obras. Porque, en este caso es bastante forro, para decirlo de alguna manera, este personaje, entre otras cosas, ¿no? Pero hay otros que son como complejos, ¿no? O sea, tienen cosas de machistas o del patriarcado o jodidas o manipuladas, pero también tienen otras facetas. Entonces, siempre me interesa ver cómo construirse esos personajes. Yo pienso también en el personaje del masculino de Intensa, ¿no? Para citar una que ya nuestros oyentes escucharon hablar acá en el programa. Sí, un poco trato de todos los personajes de que tengan un poquito más de tridimensionalidad, de que no sean el bueno y el malo, sino de que tengan como un poco más de complejidades. Me parece que quizás en el caso de Poncho está escrito desde un lugar desde una posición y desde un lugar en donde no dejé tanto lugar, o sí, un poco para las cosas buenas de ese personaje, pero en el lugar de Intensa ya estaba como trabajado un poco más, que para mí los seres humanos son un poco más complejos, todos tienen como sus buenas y sus malas intenciones, o a veces con buena intención hacen cosas malas. Claro. Y también me gusta plantear esos lugares para las mujeres, porque también las mujeres se merecen tener esa tridimensionalidad, no solamente ser como las figuras clásicas del patriarcado, de madre o prostituta, o pasar a ser como la heroína y ya. Hay como un montón de matices y de mezclas y de composiciones de personalidad que me parece que lo interesante es saber de dónde vienen las cosas y por qué suceden ciertas cosas en los vínculos humanos, más que tratar de caer en estereotipos. Acá me encantó en este cómic, además, acá Alejo Sadalski habla que mostrás muy bien visualmente cómo los personajes se sienten chiquitos o grandes o a veces como que flotan porque las palabras los hacen justamente olvidarse de lo malo y volver a enamorarse quizás, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrieron estas analogías tan lindas, ¿no? Y eso es un poco porque hago historietas desde que tengo 15 años, son un montón de recursos gráficos que he aprendido en su momento leyendo otros historietistas, como por ejemplo Kino, que era un gran maestro de hacer este tipo de cosas. Y antes de hacer el libro de Poncho edité un libro que se llama La Pelusa de los Días, que es un libro de tiras cómicas que yo tenía en mi blog y en mi Facebook hace muchos años ya, muchos años, no sé si tantos, pero... Y en esas tiras también hice durante mucho tiempo un montón de experimentación con la parte narrativa y con los recursos de la historieta, y pasé de eso a hacer Poncho, y creo que me quedó mucho de los recursos del humor gráfico como pasados a la novela gráfica. Quizás después con Intensa y con Naftalina, que es el libro siguiente, igual Naftalina e Intensa tienen también algunos cuantos recursos de la historieta, pero creo que Poncho es el que más tiene. Sí, y otra cosa ahí, ya que estamos hablando de la parte más, si se quiere, formal, ¿sí? Para traer una división que ya está medio perimida, pero bueno, es interesante cómo ordenás la cronología en Poncho Fue, porque de hecho vas saltando de una etapa de la pareja a otra y de vuelta entonces eso te va generando como una suerte de ruptura como lector, como lectora, en cómo estás viendo esa pareja. No es que ves el desarrollo cronológico, sino que todo el tiempo estás yendo y viniendo entre distintas situaciones que vivieron, ¿no? Sí, que también tiene un poco como que ver con el punto de partida en el que yo empecé a escribir el libro, que yo lo empecé a escribir como apenas terminada esta relación, porque a mí puntualmente lo que me pasó con la relación fue que la relación se rompió
y de repente caí en la cuenta de un montón de cosas terribles que estaban pasando en la relación y cómo yo las había invisibilizado para mí misma. O sea, había una parte de mí que las percibía y había otra parte de mí que no las estaba viendo para nada. O que estaba haciendo como un esfuerzo por enmascararlas terrible. Y me empecé a imaginar, bueno, ahí también hice un poco de tratar de entender cómo es esto de las relaciones abusivas para otras mujeres y cómo hay como una especie de ceguera autoinfligida en un punto y de una necesidad de la otra persona que hace que uno no pueda ver ciertas cosas en esa situación. Y es por eso también que es muy difícil ayudar a una persona que está en esa situación porque necesita como ver las cosas por sí misma. Y nada, y a mí como que esa cosa de los flashbacks tiene que ver con ese presente que en donde empecé a escribir el libro, como revisando todo lo que había estado pasando antes y como, no sé, sorprendiéndome ante la incapacidad de ver las cosas, que un poco tiene que ver con eso que decían de esta cosa de date cuenta, amiga, que dan ganas de decirle al personaje, porque era un poco como que yo me miraba a mí en el pasado y me quería decir exactamente eso, y no lo lograba, y nada, y es tratar de entender eso, como en el libro para mí la complicación era como tratar de hacerle entender al lector que la yo del presente podía ver esas cosas, pero la yo del pasado no. Sole, la gente muchas veces asocia los cómics con a ver, los clásicos de Batman, Superman, Spider-Man, las piñas, las capas. Y a mí me gustan mucho los cómics que se le puede recomendar, creo, a gente que no está habituada a leer historietas, ¿no? Como, no sé, por algo clásico tipo Mouse. Y me parece que Poncho va por ese lado también, ¿no? Es algo que yo le recomendaría a mucha gente que no está habituada a leer historietas. ¿Sí? ¿Apuntaste a hacer algo así más inclusivo? Sí, yo creo que sí, porque también soy ese tipo de lectora de historieta. No, si bien tuve mi época de leer manga, más que nada nunca fue como muy lectora del cómic americano, pero sí leí mucho manga o casi historieta más clásica francesa. A mí la historieta que más me gusta es la que yo diría, así entre comillas, es la historieta de autor, que es como este tipo de novelas gráficas o quizás historietas con tomos, pero que tienen como un toque un poco más personal, que son un poco más independientes también, entonces no están tan ligadas a, no sé, a salir en una revista con cierta periodicidad y bueno, tienen otro tipo de circulación y de lectura, van más a la librería capaz. Claro. Hola, Sole, acá te habla Martina Santoro. Hola, otra vez. Agradecerte porque me encantó, ya había amado Intensa, se lo había comprado a los chicos de Hotel de las Ideas, y me pareció también sensacional. No quiero como repetirme, ¿no? Pero tal cual, como que siento que me pasó algo como a nivel generacional, como que antes vos veías, no sé, en la tele, situaciones de abuso en las novelas, no sé, María la del Barrio, o Betty la Fea, no sé, o cualquier vedette, no sé, Moria Kazan contando sus historias. Esta es como de las primeras veces que siento que puedo conectar con un personaje sin decir, pero es una bizarra, pero mirá las cosas que haces, como, esta soy yo, esto me pasó a mí, o sea, como estas cosas de lo que decías recién de vivir una relación de mierda, de que tu cuerpo lo somatice, pero que tu mente lo niegue. Eso, nada, solo decirte que me encantó. Lo que sí te quería preguntar, que es algo que mencionó recién Werner, es que si nos puedes contar un poco más sobre qué es Chicks on Comics, que me dio bastante curiosidad. Chicks on Comics es un colectivo de historietistas que armamos en algún momento para el año 2010, creo que nació. Lo armaron en su momento Power Paola y Jory Basbacher. Y nada, éramos historietistas mujeres en ese momento. Después Joris hizo su transición y dejó de ser un colectivo de mujeres historietistas, pero bueno, nada, es como un grupo de mujeres que hacíamos historietas en ese momento convocados por Power Paola,
que nada, que estaba buscando como encontrar y armar vínculos entre las pocas mujeres que ella conocía que estaban haciendo cómics. Y nada, y armamos como una especie de diálogo entre nosotras en un blog, y después todo eso se fue transformando en un montón de cosas, como muestras que fuimos haciendo en Buenos Aires, en Alemania, en Colombia, en Brasil. Después el colectivo ganó un premio y editó un libro. Hicimos una muestra bastante grande en Proa en su momento, a la que por suerte pudimos como organizar una feria de mujeres y otras identidades e invitarles ahí a participar. Y nada, se fueron haciendo un montón de cosas a partir de ese colectivo. Yo en algún momento el colectivo lo dejé por un tema de tiempos y de que estaba haciendo otras cosas, pero es como que el grupo sigue existiendo igual y seguimos teniendo como contacto entre nosotros y nada, y se siguen generando un montón de cosas de ahí. Quien está hablando es Sole Otero, autora de Poncho Fue, que es la novela gráfica de la que estamos hablando hoy, pero tiene una larga obra, búsquenla, que van a encontrar el resto de las cosas que viene haciendo y esperamos ver, por supuesto, muchas más, Sole. Te agradecemos mucho por este tiempo con Cosa Ñoña y bueno, por supuesto, ya volveremos a hablar. Bueno, me alegro mucho que me hayan invitado y muchas gracias por las lecturas. Siempre está bueno saber que uno no está solo y nada, eso. Muchas gracias, Ale. Está claro que no estás sola, ¿eh? Muchísimas gracias y abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Chau, chau.